Hey, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Pavel y el día de hoy, después de casi un mes de no estar con ustedes, que también se nos brincó el Club de los Chatulus, no es una justificación, pero no pude entregar las cosas en tiempo. Es la única razón que hay. Pero todo se debe a un libro descomunal, grandísimo y no complicado, pero sí muy grande que tuve que leer o que he estado leyendo y que después de 3 intentos finalmente lo pude leer. Hace como 10 años fue mi primer intento, después hace como unos 7 años y ahora al fin me di el tiempo de leerlo. Un libro nada más y nada menos que, dependiendo de la editorial, de 936 páginas en Edasa, que es una muy buena edición del 2005, y pues también lo puedes encontrar en otras que son casi 1000 paginitas, ¿no? Y es, por supuesto, La montaña mágica de Thomas Mann, publicado en 1924, y la verdad es que es el libro más conocido del autor. Dígase en su momento que hasta Haruki Murakami, gran parte de su Tokyo Blues, hace muchas referencias y muchas alusiones a este libro. Y aunque es el libro más conocido del autor, como son las cosas, pues no fue por la razón que le dieron el Premio Nobel de Literatura en 1929, sino como dicen por ahí, que fue más importancia a los Buddenbrook, que fue su primer novela, que también es un libro monstruoso. O sea, monstruoso me refiero al tamaño, que es muy grande. Libros, la verdad, que ya muy complicados de encontrar hoy en día, o bueno, sí los ha de haber, ¿no? Pero con esta calidad me imagino que va a ser muy complicado. Quizá En busca del tiempo perdido, que es aún más grande todavía. Y bueno, entonces este libro la verdad es que me gustó mucho. Ya traía yo pues una parte de avanzado en sus momentos y ahora me di la oportunidad de leerlo. Y pues más o menos va la historia sobre Hans Castorp, que es el personaje principal de la novela, que llega a un sanatorio de tuberculosos en los Alpes, en el sanatorio de Berghof. Y bueno, para ir a visitar nada más y nada menos que a su primo Joaquín Simpson. Y pues su idea era pasar por allá 3 semanas. Y en este periodo de tiempo de esas 3 semanas empieza a aprender muchas cosas, las costumbres, las características, las situaciones. ¿Cómo es el vivir en un sanatorio? En un sanatorio, pues la verdad, por lo que platica ahí Thomas Mann, pues sí, de primer mundo, pero pues como de lujo, ¿no? En algún momento inclusive Hans Castor hace sus cuentas y dice, no, pues vivir aquí me sale más barato que vivir en la vida normal, por así decirlo. Pues bueno, pues es una persona acomodada, obviamente, Hans Castor, que pues tiene 22, 23 años, recién titulado en ingeniería y bueno, pues entonces tiene chance de hacer la visita con su primo y llevarse la vida de forma tranquila. Su primo, Joaquin Simpson, entre otras cosas, estaba por allá y estaba en la cura del reposo, que es como un tema muy recurrente que sale aquí en la montaña mágica y en el sanatorio de Berghof, y en el cual esto existió muchos años, esta cura del reposo en los Alpes. Y hace alusión también a otras cosas, porque en esta cura del reposo era como tal eh, olvidarse de todo para solamente estar en reposo y que tu cuerpo mismo fuera reposando, relajando y recuperando la salud a través de un descanso. Pero también se mezcla un poco con estos sanatorios en los cuales esta cura del reposo la tomaban al aire libre, que les diera el sol, y esta cura del sol pues sí funcionó mucho tiempo, muchos años. Tuvo esta funcionalidad en la vida de las terapias que tomaban para ciertas enfermedades, esta exposición sí, al clima de las altas montañas, a la frescura y limpieza pero también la exposición al sol y también esta cura del reposo en el cual tú te liberabas de la mente de todas tus preocupaciones y tu ajetreo de vida, y en el cual te ibas recuperando poco a poco, ¿no? Que quizá en su intención o en su análisis y en todo lo que escribe en el libro Thomas Mann, no lo deja como el tema principal, aunque yo sí lo quise ver como uno de los temas principales. La verdad es que esta novela es algo muy chistoso y
es una novela que quizás es el todo y el nada, valga la expresión, porque es una novela completa. Yo creo que es la novela más completa que he leído en toda mi vida. Sí complicada por el tamaño, no por lo complejo. Es una novela muy fácil de leer, muy entendible, pero no hay muchos brincos, no hay muchos sobresaltos, no hay cosas que te tengan en intriga de estar leyendo, sino te tienes que tomar esa calma para leerla, y como si estuvieras en una cura de reposo de otros libros, tienes que leer esta novela, que la verdad es que es un novelón, hay que decirlo. Y bueno, entonces lo que hace ver acá Thomas Mann es que en este sanatorio Berghof, pues se olvidan un poco de toda la problemática y la situación que viene en esta Europa previa a la Primera Guerra Mundial. Y pues sí, Thomas Mann no desaprovecha la oportunidad para divagar un poco entre lo divino y lo humano, y hay temas muy relevantes, ¿no? Quizá también Hans Castorp en su temprana edad, como nacimiento de atracción y gusto por las mujeres, y sus conversaciones que llega a tener con Madame Chauchat, que ya lo tocaremos un poquito más adelante, pero también hay unas conversaciones muy largas en las cuales siempre está Hans Castorp presente, o al menos así nos lo hace ver Thomas, sobre Settembrini, que es masón, progresista, humanista, filósofo, escritor, pedagogo. Es una joya de persona. Y Nafta, que es como su antítesis, que es judío converso al catolicismo, jesuita, y siempre tienen pues sus discusiones larguísimas, y son discusiones exquisitas, no solo las de Settembrini con Nafta, sino todos los personajes de La Montaña Mágica, pues tienen esta capacidad de tener un diálogo y una conversación muy profunda y muy larga, y no te encuentras personas que sean poco colaborativas, poco conversadoras, que sean difíciles de integrarse a una conversación. Y aquí Thomas Mann desarrolla conversaciones muy extensas, pero muy interesantes. Y sí, o sea, se deja ver que el personaje principal, Hans Castorp, no es Thomas Mann, sino más bien él se deja ver un poco en Settembrini, y deja ver su pensamiento en las conversaciones, y siempre en este vencedor moral de los duelos dialécticos que tiene obviamente con Nafta. Y bueno, se da sus paseos Hans Castorp, y por eso tiene conversaciones infinitas. También otro tema recurrente son las preocupaciones por el paso del tiempo que tiene Hans Castorp, y dice, bueno, yo llegué aquí para 3 semanas, pero después resulta que necesitaba 6 meses, y después resulta que ya había durado 1 año y medio, y después resulta que pasa casi 7 años en el sanatorio. Inclusive su primo muere Joachim Simpson muere en el sanatorio. En algún momento él se da como de alta para ir al ejército, que era su gran sueño, y regresa pues muy mal de salud de nueva cuenta, y acaba pues falleciendo en el sanatorio, y la razón de Hans Castorp fue ir a visitar al primo, y ya acabó muriendo, y continuó él en el sanatorio. Y también entre otros temas pues toca mucho la muerte. Hay varios muertos en ese periodo de tiempo en el cual está Hans Castorp en el sanatorio, y deja ver que quizá pues hay muertes que son solamente cuestión de esperar el momento para que las personas que están allá en el sanatorio mueran, pero también hay otras más que se van dando de forma intempestiva y que no las ven venir, como en el caso de su primo, ¿no? Y bueno, otro tema muy relevante que toca Thomas Mann en este libro, pues es la literatura, ¿no? El efecto purificador que llega a tener la destrucción de las pasiones por el conocimiento de la palabra, el manejo. La literatura considerada como el don mismo de la comprensión, hacia el perdón, hacia el amor, el poder liberador del lenguaje y la comunicación, y como quizá el sentimiento más noble que puede tener un ser humano, o idea más clara que puede tener cuando es la literatura. Y entonces, diciendo algo así como el poeta o el escritor es el hombre perfecto,
algo así más o menos quiere dar a entender quizá en algún momento Thomas Mann. Y pues también hay conversaciones realmente dignas de guardar, que aunque son muy largas, sí es un proceso de varios capítulos o varios libros, varias hojas en las cuales se dan en distintos momentos conversaciones entre estos personajes. Por ejemplo, la que tiene con Claudia Chauchat, Hans Castorp, y en el cual él está enamorado desde que la conoce. Ella se va del sanatorio, regresa con un novio pues bastante avanzado en edad, se hace muy amigo de este personaje y inclusive él se da cuenta que Hans Castorp está enamorado de Claudia Chauchat y él como que le da, por decirlo de una forma, chance de que intente algo con Claudia, y él lo intenta con Claudia y Claudia pues definitivamente como que lo rechaza, ¿no? Entonces sí, el nacimiento de Hans Castorp y esa idea del romanticismo, sexualidad y atracción por las mujeres, pero también el golpe duro y contundente de la realidad de las mujeres cuando son mayores y tú eres un pequeño joven que no tiene experiencia ni vida, y ellas están sumamente enamoradas de un hombre, sí, aunque viejo en edad, pero muy experto y muy capaz en otras cosas, ¿no? Conversaciones interminables también entre Settembrini y Nafta y su duelo casi hasta muerte, y como les decía también la tristeza o la triste muerte de su primo Simpson, Joachim Simpson, en una parte casi final de la novela. Pero también deja ver una imagen del decadente modo de vida burguesa de la Europa previo a la Primera Guerra Mundial, y esto pasó también pues porque finalmente sabe que Hans Castorp tendría que dejar el sanatorio cuando empieza la Primera Guerra Mundial, y acaba así de una forma pues triste, como diciendo pues todo lo que pasó, todos los que van a morir en esta guerra mundial, pues por una decisión que sobrepasa la grandeza y la maravillosidad de esta montaña mágica prácticamente. Y bueno, Thomas Mann en algunas otras partes he leído que se inspiró en una visita real a un sanatorio en la que estaba su mujer, y él había pensado escribirla más como una novela corta, pero pues se hizo un novelón grandísimo, y la verdad es que la idea de la montaña mágica era como la contraparte de otro libro que ya les reseñé, que es La muerte en Venecia, y era un poco esta idea como un existencialismo romántico que existe desde la juventud y nacimiento, que llegas a la grandeza de la montaña mágica por la juventud de Hans Castorp, hasta la muerte que acontece con esta persona en La muerte en Venecia, en la playa, ¿no? Y es lo que les digo, ¿qué es lo que pasa acá en la montaña mágica que lo hace un libro tan especial? Pues no sucede nada, y al mismo tiempo sucede todo allá arriba, ¿no? Es esta magnificencia que tienen las montañas, en cierta forma, pues es la magnificencia que puede llegar a tener algo así como un libro, ¿no? Es una apología, algo así como lo que tiene una gran obra y una gran montaña, pues cuando al fin alcanzas la cumbre, ya sea de la gran obra o de la montaña, pues tienes un gozo, satisfacción, pero también tienes la calma de haberlo alcanzado y conseguido. Y en la montaña pues encuentras la enfermedad, muerte, despedida, apego, desesperación, pero también se encuentra en esta montaña mágica la paz, el sosiego de no hacer algo, la contemplación del mundo, la posibilidad de buscar respuestas, y por qué no, la eternidad que anida al final de una vida cuando estás en un sanatorio, pero también cuando estás en una montaña y te das tiempo para ti, cuando te das tiempo para la naturaleza. Y en una frase muy romántica que dice algo así: Hans Castorp aspiró profundamente el aire puro de la montaña, ese aire fresco y ligero que penetra sin esfuerzo, carente de humedad, de contenido, de recuerdos. Y así es un poco la montaña mágica. Aparentemente no transmite nada, pero transmite el todo, porque es un libro, pues la verdad, muy completo. Es una de las grandes novelas de la literatura europea, y sin lugar a dudas, si se dan a la tarea de leerla, pues sí tómense su tiempo, porque es muy larga,
pero también tómense su tiempo para disfrutarla, para irle dando su tiempo a las páginas y no tener esa premura de acabar un libro por solamente acabarlo, sino darse ese tiempo de leerlo, disfrutarlo. Y ahora pues me doy yo la oportunidad de compartírselos, esperando que les cause igual que a mí esas ganas y esa intención de acercarse a este grandioso libro que es La Montaña Mágica. Yo soy Pavel y esto fue La Montaña Mágica de Thomas Mann. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.